Un millonario embaraza a su empleada y ella pierde su trabajo. Sin saberlo, la esposa descubre toda la verdad y, en lugar de confrontarlo, decide actuar en silencio para salvar la vida del niño. Suscríbete para recibir todas nuestras emocionantes historias. En el ático del edificio más lujoso de Ciudad de México, Eduardo Ramírez Montero observaba la ciudad a través de los enormes ventanales de su oficina privada. A sus 45 años, dirigía uno de los mayores conglomerados empresariales del país, Montero Desarrollos. Sus ojos cafés reflejaban no solo el éxito profesional, sino también la aparente perfección de su vida personal junto a Isabel, su esposa, desde hace 15 años. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados cuando su secretaria anunció por el interfono que Isabel había llegado. Ella entró a la oficina con la elegancia que la caracterizaba, usando un vestido azul marino que resaltaba sus ojos claros. A sus 40 años, Isabel Montero era la personificación de la sofisticación, con su cabello castaño siempre impecable y una sonrisa que encantaba a todos. ¿Estás listo para la cena benéfica?, preguntó Isabel, ajustando la corbata de su esposo con la intimidad de quien conocía cada detalle de aquel hombre. La fundación cuenta con nuestra presencia y confieso que estoy ansiosa por anunciar el nuevo proyecto. Isabel coordinaba la Fundación Montero, el brazo social de la empresa que desarrollaba proyectos educativos en comunidades marginadas. Era su orgullo, su forma de retribuir a la sociedad toda la fortuna que compartía con su esposo. La pareja era conocida no solo en los círculos empresariales, sino también en el medio filantrópico. Claro, mi amor, solo necesito resolver algunos detalles con Lupita antes de salir, respondió Eduardo, refiriéndose a la nueva ama de llaves que habían contratado hace 3 meses. Guadalupe Flores, de 28 años, había llegado a la mansión de los Montero, trayendo consigo no solo excelentes referencias, sino también una sencillez que contrastaba con el ambiente lujoso donde ahora trabajaba. Isabel asintió, sin imaginar que aquel nombre, Lupita, pronto cambiaría completamente el rumbo de sus vidas. Te espero en el coche, entonces. No tardes, ya sabes cómo puede ser el tráfico a esta hora. Tan pronto como Isabel salió, Eduardo tomó su celular y escribió un mensaje rápido. Necesito verte hoy, después de que regrese. La destinataria era Lupita. Sus manos temblaban levemente mientras enviaba el texto y una sensación de culpa comenzaba a corroer su pecho. En las últimas semanas algo había cambiado en la rutina de la mansión Montero. Las miradas entre Eduardo y Lupita se volvieron más frecuentes, más profundas. Lo que comenzó con conversaciones casuales durante las mañanas, mientras él tomaba café antes de ir a la oficina, se transformó en algo más intenso. Lupita tenía una manera única de escucharlo, de hacerlo sentir comprendido de una forma que hacía mucho no experimentaba. Durante el trayecto hacia el evento, Eduardo permaneció en silencio, mientras Isabel hablaba animadamente sobre los planes para la fundación. Su mente, sin embargo, estaba atrapada en aquel mensaje enviado y en el encuentro que tendría más tarde. El chofer conducía el Mercedes por las calles iluminadas de Ciudad de México, y cada kilómetro recorrido parecía aumentar el peso en su corazón. En el salón del hotel donde se llevaba a cabo la cena benéfica, los Montero eran el centro de atención. Isabel brillaba en su discurso sobre el nuevo proyecto de la fundación, que llevaría educación tecnológica a jóvenes de bajos recursos. Eduardo, a su lado, mantenía la sonrisa protocolaria, aunque su mente estuviera a kilómetros de allí, en la mansión donde Lupita lo esperaba. Entre copas de champán y conversaciones con la alta sociedad capitalina, Eduardo se sentía cada vez más sofocado. Su imperio, construido a lo largo de décadas de arduo trabajo, parecía ahora una prisión de cristal. Cada mirada enamorada que Isabel le lanzaba era como una aguja en su conciencia. La noche se arrastraba y con ella crecía la ansiedad de Eduardo. En determinado momento, necesitó refugiarse en el baño del hotel. Mirándose al espejo, ya no veía al empresario exitoso, sino a un hombre dividido entre la lealtad a un matrimonio de 15 años y un sentimiento nuevo y prohibido que lo consumía. El celular vibró en su bolsillo. Era otro mensaje de Lupita,
Estaré esperando. 3 palabras que cargaban el peso de una decisión que podría destruir todo lo que había construido. Eduardo respiró profundo, ajustó su corbata una vez más y volvió al salón, donde Isabel lo esperaba con su sonrisa radiante, sin sospechar que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse. Mientras los invitados aplaudían otro discurso sobre solidaridad y transformación social, Eduardo percibía que la mayor transformación estaba ocurriendo dentro de él mismo. El reloj marcaba las 23:00 cuando la pareja finalmente dejó el evento. En el camino de regreso, Isabel se quedó dormida en el asiento trasero del coche, su cabeza reposando suavemente en el hombro de su esposo. Eduardo miró a su esposa dormida y sintió una punzada de remordimiento. 15 años de complicidad, sueños compartidos y una vida construida con tanto esmero. Todo eso ahora parecía estar en riesgo por causa de sentimientos que ya no podía controlar. La mansión Montero se acercaba y con ella el momento que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados en esta historia. La mansión Montero estaba parcialmente iluminada cuando la pareja regresó del evento. Isabel, aún somnolienta, se dirigió directamente a la habitación principal, mientras Eduardo alegó necesitar resolver algunos correos urgentes en su despacho. El sonido de los tacones de Isabel resonaba por los pasillos de mármol, disminuyendo gradualmente hasta ser reemplazado por el silencio de la noche. En el piso inferior, Lupita esperaba en el jardín de invierno, un espacio reservado que Isabel había decorado con orquídeas raras y muebles vintage. La joven ama de llaves jugaba nerviosamente con el dobladillo de su uniforme, sus ojos oscuros fijos en la puerta. Su corazón se aceleró al oír los pasos que se acercaban. «No deberíamos continuar con esto», susurró Lupita, tan pronto como Eduardo entró al ambiente. La suave luz de las lámparas resaltaba las lágrimas contenidas en sus ojos. «La señora Isabel es una persona maravillosa y usted tiene un matrimonio envidiable». Eduardo se acercó, sintiendo el perfume simple que Lupita usaba. Era tan diferente de las fragancias importadas de Isabel. Tenía algo de real, de verdadero. «Ya intenté luchar contra esto, Lupita, pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada cuando estoy cerca de ti». En el piso superior, Isabel removía cuidadosamente sus joyas cuando notó algo diferente en el portarretrato sobre el tocador. La foto de su boda estaba ligeramente desalineada. Al ajustarla, un pequeño papel cayó, un ticket de farmacia con la compra de una prueba de embarazo. La fecha era reciente y el pago se había realizado con la tarjeta corporativa de la mansión, aquella que solo los empleados utilizaban para compras domésticas. En el jardín de invierno, la conversación entre Eduardo y Lupita se volvía más intensa. «Estoy embarazada», reveló ella con la voz entrecortada, «y estoy segura de que es su hijo». El impacto de aquellas palabras hizo que Eduardo se tambaleara, apoyándose en una de las columnas del jardín. Mientras tanto, Isabel encontraba otras pequeñas pistas que antes habían pasado desapercibidas. Horarios extraños en las cámaras de seguridad, mensajes borrados en el celular de trabajo del ama de llaves, que a veces utilizaba para asuntos de la casa. Su mente aguda de administradora comenzaba a juntar las piezas de un rompecabezas que prefería no completar. «Necesitamos pensar con calma», decía Eduardo, pasando las manos por su cabello entrecano. «Voy a asumir mis responsabilidades, pero necesito tiempo para resolver esto de la mejor manera». Lupita lo observaba con una mezcla de amor y culpa, consciente de que ese bebé cambiaría irremediablemente el destino de todos. En el vestidor principal, Isabel encontró un pañuelo que no era suyo entre la ropa de su esposo. Era simple, con un suave aroma a lavanda, el mismo que sentía cuando pasaba por el área de servicio. Sus manos temblaban mientras sostenía aquel pequeño pedazo de tela que cargaba el peso de una traición. «¿Y si ella lo descubre?», preguntó Lupita, su voz apenas un susurro. «No puedo seguir trabajando aquí fingiendo que nada pasó». Eduardo sabía que ella tenía razón. Cada día de convivencia bajo el mismo techo sería una tortura para todos. Isabel, ahora sentada en su sillón favorito, miraba fijamente la puerta de la habitación, repasando mentalmente cada momento de los últimos meses.
Los retrasos de Eduardo, las excusas para quedarse en la oficina hasta más tarde, los cambios sutiles en su comportamiento. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? En el jardín, Eduardo y Lupita acordaban los próximos pasos. Ella pediría su renuncia a la mañana siguiente, alegando problemas familiares. Él la ayudaría financieramente y mantendría contacto discreto hasta decidir cómo proceder con el embarazo. Todo parecía fríamente calculado, pero ambos sabían que la vida tiene sus propios planes. «Prométame que no me va a abandonar», pidió Lupita, vulnerable como una niña. Eduardo la abrazó sintiendo el cuerpo delicado temblar contra el suyo. «Nunca», respondió, aunque sabía que las promesas hechas en la oscuridad raramente sobreviven a la luz del día. Isabel se levantó decidida. Años de trabajo en la fundación le habían enseñado a mantener la compostura en las situaciones más difíciles. Cambió el vestido de fiesta por un camisón de seda, removió el maquillaje y se acostó en la cama king size, del lado que siempre había sido suyo. Pero sus ojos permanecieron abiertos, fijos en el techo, esperando el momento en que Eduardo entraría a la habitación cargando sus mentiras. El reloj de la mansión dio las 12 cuando Eduardo finalmente subió las escaleras. Cada escalón parecía pesar toneladas. Al entrar en la habitación encontró a Isabel aparentemente dormida. Por un momento, se quedó parado en la puerta, observando a la mujer que había sido su compañera por tantos años. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro sereno, pero él no podía ver las lágrimas que ella silenciosamente derramaba del otro lado. Aquella noche, 3 personas permanecieron despiertas en la mansión Montero, cada una cargando su propio fardo de secretos y arrepentimientos. El día siguiente prometía traer cambios que ninguno de ellos estaba verdaderamente preparado para enfrentar. La mañana llegó con una llovizna típica de la Ciudad de México, envolviendo la mansión Montero en una niebla melancólica. Isabel ya estaba de pie a las 6 de la mañana, impecablemente vestida con un traje gris, como si aquel fuera solo otro lunes común. En la cocina, preparaba su propio café, algo que no hacía en años. Lupita entró en el ambiente y se congeló al ver a la patrona allí. Sus manos instintivamente se posaron sobre su vientre, aún imperceptible. «Buenos días, señora Isabel», murmuró recibiendo solo un gesto como respuesta. El silencio pesado fue interrumpido cuando Isabel finalmente habló, sin desviar los ojos de su taza de café. «¿Tienes algo que decirme, Lupita?». La pregunta flotó en el aire como una sentencia. El ama de llaves palideció, sus piernas flaquearon. «Sí, señora. Vine a comunicar mi renuncia. Necesito resolver algunos problemas familiares». Isabel levantó los ojos encontrando la mirada asustada de Lupita. Años gestionando personas en la fundación le habían dado la capacidad de leer más allá de las palabras. ¿Problemas familiares? ¿O una familia en formación? El tono era calmo, casi maternal, lo que hacía todo aún más devastador. En el piso de arriba, Eduardo despertaba solo en la cama king size. El lado de Isabel estaba arreglado, como si nadie hubiera dormido allí. Encontró una nota sobre la mesa de noche. «Necesitamos hablar. Estaré en la oficina de la fundación todo el día». La caligrafía normalmente impecable de Isabel estaba temblorosa. En la cocina, Lupita se derrumbaba en lágrimas mientras Isabel mantenía una compostura surreal. «No pretendo hacer un escándalo», dijo la señora Montero, levantándose con elegancia. «Pero espero que entiendas que tus acciones tienen consecuencias que van más allá de tu relación con mi esposo». Eduardo bajó las escaleras en el momento en que Lupita salía apresuradamente de la cocina. La mirada que Isabel le dirigió fue como una daga. «Tu café está listo, querido. Imagino que necesitas energía para administrar todas tus responsabilidades». En la oficina de la fundación, horas más tarde, Isabel se sumergía en el trabajo como forma de escape. Su asistente, Carmen, notó algo diferente en su jefa siempre tan centrada. «Señora Isabel, ¿está bien? La veo pálida». «Estoy perfecta», Carmen respondió, forzando una sonrisa, solo concentrada en el nuevo proyecto para madres solteras. La ironía de la situación no se le escapó. Por años, había dedicado su vida a ayudar a personas en situaciones vulnerables,
y ahora se veía en medio de una historia que fácilmente podría ser una de aquellas que tanto la conmovían. Mientras tanto, en Montero Desarrollos, Eduardo intentaba enfocarse en las reuniones del día, pero su mente estaba en otro lugar. El celular vibró con un mensaje de Lupita. «Necesitamos vernos. No me siento bien». Su corazón se aceleró. Por primera vez, la preocupación por el bebé se sobrepuso al miedo del escándalo. Al final de la tarde, Isabel canceló todos sus compromisos y condujo hasta el Parque Chapultepec. Se sentó en su banca favorita, observando las parejas que paseaban de la mano. 15 años de matrimonio desfilaban en su memoria como una película en cámara lenta. Los viajes, los proyectos compartidos, los sueños de constituir una familia que nunca se realizaron debido a su imposibilidad de generar hijos. Su celular sonó. Era Eduardo. «Isabel, necesitamos hablar». Ella respiró profundo antes de responder. «Sí, necesitamos. Pero no hoy. Hoy necesito procesar el hecho de que mientras yo construía nuestra fundación, tú construías una familia paralela». En su pequeño departamento en la colonia Roma, Lupita sentía las primeras náuseas del embarazo. Miraba la única foto que tenía con Eduardo, tomada discretamente durante una fiesta de empleados de la mansión. Como una simple ama de llaves, se había involucrado en una historia digna de las telenovelas que solía ver. De vuelta a la mansión, Eduardo encontró las maletas de Lupita en el vestíbulo. Ella se había marchado llevando solo lo esencial, dejando atrás no solo un empleo, sino también la simplicidad de una vida que ahora parecía tan distante. Sobre las maletas, un sobre con los documentos de su renuncia, todos firmados por Isabel con su acostumbrada elegancia. La cena aquella noche fue servida en habitaciones separadas. Isabel se encerró en su despacho personal, mientras Eduardo permaneció en la sala de estar, ambos rodeados por el silencio ensordecedor de una casa demasiado grande para tantos secretos. La noche avanzaba, y 3 personas en diferentes puntos de Ciudad de México enfrentaban el mismo insomnio. Isabel, en su biblioteca, releía antiguas cartas de amor de Eduardo. Lupita, en su modesto departamento, acariciaba su vientre a un plano, susurrando promesas al bebé que llevaba. Y Eduardo, en el despacho de la mansión, sostenía un portarretratos con la foto de su boda, percibiendo que algunas elecciones tienen el poder de rediseñar completamente el mapa de nuestras vidas. El día siguiente prometía ser aún más desafiante. Isabel había programado una reunión con su abogado. Lupita tenía su primera consulta prenatal, y Eduardo necesitaría comenzar a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. El destino, sin embargo, estaba preparando giros que ninguno de ellos podría prever. La prestigiosa firma de abogados en Polanco emanaba lujo y discreción. Isabel atravesó el vestíbulo principal con pasos firmes, siendo recibida por el doctor Ricardo Mendoza, su abogado desde hace más de una década. El despacho, decorado con muebles clásicos y una vista panorámica de Ciudad de México, sería el escenario de una de las conversaciones más difíciles de su vida. «No quiero el divorcio», declaró Isabel, sorprendiendo al abogado. «Todavía no. Primero necesito entender exactamente qué está pasando». Sus dedos tamborileaban suavemente en la mesa de caoba mientras explicaba la situación. El doctor Mendoza escuchaba atentamente, haciendo anotaciones ocasionales. Simultáneamente, en una clínica más modesta en la colonia Roma, Lupita esperaba su primer ultrasonido. La sala de espera estaba repleta de otras embarazadas, todas acompañadas por sus parejas. Su soledad era palpable. El celular vibró. Era un mensaje de Eduardo. «Perdóname, no pude salir de la reunión. ¿Cómo estás?» En Montero Desarrollos, Eduardo intentaba mantener la fachada de normalidad en una reunión con inversionistas internacionales. Su vicepresidente, Carlos Medina, percibía algo diferente en el amigo de toda la vida. Durante un receso se acercó. «No me engañas, Eduardo. Conozco esa mirada desde la facultad. ¿Qué está pasando?» En el despacho del doctor Mendoza, Isabel delineaba su estrategia. «Quiero un levantamiento completo de los bienes de la empresa en los últimos 3 meses. Transferencias, movimientos sospechosos, cualquier cosa». El abogado frunció el ceño. «Isabel, ¿estás segura?
Esto puede abrir una caja de Pandora. Lupita observaba emocionada la primera imagen de su bebé en el monitor. La doctora sonreía, señalando el pequeño corazón palpitante. Todo está perfecto, 10 semanas de gestación. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de la joven que sostenía el celular, deseando compartir aquel momento con alguien. De vuelta a la empresa, Eduardo confiaba a Carlos Medina parte de su historia. El amigo lo escuchaba con una expresión grave. Necesitas resolver esto pronto, antes de que se convierta en una bola de nieve. El consejo vino acompañado de una advertencia. Y conociendo a Isabel como la conozco, ella ya debe estar 10 pasos adelante. Al final de la tarde, Isabel visitó la Fundación Montero. Caminó por los pasillos del proyecto de apoyo a las familias necesitadas, observando a las madres que participaban en los cursos de capacitación. Una de ellas, embarazada, sonrió al verla. La sonrisa fue como una puñalada en su corazón. Lupita regresó a su departamento con la primera foto del ultrasonido en las manos. Sobre la pequeña mesa de la cocina, encontró un sobre. Dentro, un cheque con una cantidad considerable y una nota de Eduardo. Para tus gastos iniciales, necesitamos hablar en persona. El papel tembló en sus manos. En la mansión Montero, la cena fue servida nuevamente en habitaciones separadas. Eduardo intentó un acercamiento. Isabel, ¿podemos hablar? Ella levantó los ojos de los documentos que analizaba. Claro, querido. ¿Qué tal si empezamos por el estado de cuenta de la tarjeta corporativa de la mansión? Hay algunas compras interesantes aquí. La noche avanzaba y la tensión entre la pareja crecía. Isabel mantenía una calma estudiada que desconcertaba a Eduardo. Siempre fuiste pésimo escondiendo tus mentiras, comentó ella sirviéndose una copa de vino. Pero esta vez superaste todas las expectativas. En su departamento, Lupita recibía la visita sorpresa de su hermana María. Te veo diferente, observó la hermana. ¿Y este departamento, cómo puedes pagarlo? Lupita se derrumbó en lágrimas, revelando finalmente su historia a alguien de confianza. De vuelta a la mansión, Isabel subía las escaleras hacia su habitación cuando se detuvo frente a la habitación de huéspedes. Allí, años atrás, habían planeado montar el cuarto del bebé que nunca llegó. Ahora, irónicamente, existía un bebé en camino, pero no de la forma como ella siempre soñó. Eduardo permaneció en el despacho, mirando antiguas fotos en la computadora. Encontró una del día de la inauguración de la Fundación Montero. Isabel sonreía, cortando el listón inaugural, sus ojos brillando con el sueño de ayudar a otras familias. La culpa lo consumía. En la madrugada, 3 almas inquietas contemplaban el mismo cielo capitalino. Isabel, en su balcón, planeaba sus próximos pasos con la precisión de una estratega. Lupita, en su pequeño departamento, acariciaba su vientre mientras intentaba imaginar su futuro. Y Eduardo, en el sofá del despacho, sostenía el sobre con el ultrasonido que Lupita había dejado en la portería, sintiendo el peso de sus elecciones. El día siguiente prometía nuevos desafíos. Isabel tenía una reunión programada con el consejo de la fundación. Lupita necesitaba comenzar a buscar un nuevo empleo. Y Eduardo necesitaba encontrar una manera de impedir que su mundo se desmoronara completamente. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. La sala del consejo de la Fundación Montero estaba llena aquella mañana. Isabel, elegante en su conjunto rojo, presidía la reunión con su habitual competencia. El tema en pauta era la expansión del programa de apoyo a las embarazadas en situación de vulnerabilidad. La ironía no se le escapaba. Necesitamos ampliar la atención médica, argumentaba Isabel, su voz firme resonando por la sala. Ninguna mujer debería enfrentar un embarazo sin el apoyo adecuado. Sus ojos recorrieron los rostros de los consejeros, deteniéndose en Ana Sofía Alvarado, su amiga más cercana y vicepresidenta de la fundación. Mientras tanto, Lupita enfrentaba su primera entrevista de trabajo desde que dejara la mansión Montero. El despacho de abogados buscaba una asistente administrativa. ¿Su último empleo fue como ama de llaves?, cuestionó la entrevistadora arqueando una ceja. ¿Por qué el cambio tan repentino? En Montero Desarrollos, Eduardo recibía una visita inesperada. Carlos Medina entró a su oficina cargando una carpeta.
Necesitamos hablar sobre algunos movimientos financieros sospechosos, dijo cerrando la puerta. Isabel estuvo aquí más temprano solicitando una auditoría completa de las cuentas. Ana Sofía encontró a Isabel después de la reunión del consejo. «Algo anda mal, ¿verdad?», preguntó, sirviendo café para ambas. «Te noto diferente, más distante». Isabel observó el líquido oscuro en su taza, considerando cuánto podría revelar a la amiga de tantos años. En el consultorio médico, Lupita realizaba nuevos exámenes. La doctora se mostraba preocupada por su presión arterial elevada. «Necesitas evitar el estrés», recomendó. «¿Estás enfrentando alguna situación difícil?». Lupita contuvo las lágrimas, asintiendo levemente. «Ella tiene derecho a una parte considerable de las acciones», explicaba Carlos Medina a Eduardo. «Si Isabel decide cuestionar tu posición en la empresa, las cosas pueden complicarse». Eduardo masajeaba sus sienes, sintiendo el peso de sus decisiones acumulándose. En la cafetería cercana a la fundación, Isabel finalmente abrió su corazón a Ana Sofía. «Va a tener un hijo», reveló, su voz casi un susurro. Con la antigua ama de llaves, Ana Sofía sostuvo la mano de su amiga, percibiendo la magnitud de la situación. «¿Y qué piensas hacer?». Lupita caminaba por el parque Chapultepec, repasando mentalmente su situación. El dinero que Eduardo había enviado garantizaría algunos meses, pero después su celular sonó. Era su hermana María. «Encontré un departamento más grande para compartir», anunció. «No tienes que enfrentar esto sola». Al final de la tarde, Isabel regresó a la mansión más temprano de lo habitual. Encontró a Eduardo en su despacho, rodeado de papeles. «Necesitamos establecer algunos términos», dijo ella, sentándose frente a él. «No soy solo tu esposa, soy socia de Montero Desarrollos». «¿Qué quieres, Isabel?», preguntó Eduardo, su voz cansada. «Venganza». Ella sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No, querido, quiero justicia, y quiero asegurar que ese niño tenga todo lo que necesita». En su nuevo departamento compartido con María, Lupita organizaba sus pocas pertenencias cuando sintió un fuerte mareo. Se apoyó en la pared respirando profundo. Su hermana corrió a sostenerla. «Necesitas cuidarte», advirtió María. «Ahora no eres solo tú». Ana Sofía, en su oficina en la fundación, investigaba casos similares de disputas empresariales. Como abogada y amiga, quería estar preparada para ayudar a Isabel. Su teléfono sonó. Era Carlos Medina. «Necesitamos reunirnos», dijo él. «Es sobre Isabel y Eduardo». La noche caía sobre Ciudad de México cuando Isabel entró en la antigua habitación del bebé de la mansión. Las paredes, aún en tono pastel, guardaban los sueños que ella y Eduardo habían construido juntos. Abrió el armario, tocando los pequeños mamelucos nunca usados que había comprado años atrás, cuando aún creía que podría ser madre. Eduardo, en su despacho, analizaba los documentos que Carlos Medina había dejado. Las implicaciones legales de sus acciones comenzaban a quedar claras. No era solo su matrimonio lo que estaba en riesgo, sino todo el imperio que había construido junto a Isabel. Lupita se quedó dormida en el sofá del nuevo departamento, una mano protectoramente sobre su vientre. María la cubrió con una manta, observando a su hermana menor con preocupación. Sobre la mesa de centro, el ultrasonido del bebé parecía una promesa de días más complejos por venir. En la mansión, Isabel se preparaba para dormir cuando encontró una antigua foto de su boda. En ella y Eduardo sonreían, jóvenes y enamorados, sin imaginar que 15 años después estarían viviendo una historia tan diferente de la que habían planeado. La madrugada avanzaba, trayendo consigo el peso de las decisiones que necesitarían ser tomadas. En diferentes puntos de la ciudad, 4 personas permanecían despiertas. Isabel, planeando sus próximos movimientos. Eduardo, tratando de encontrar una salida para el laberinto que había creado. Lupita, preocupada por su futuro y el del bebé. Y Ana Sofía, determinada a proteger a su amiga. El día siguiente prometía ser decisivo. Una reunión extraordinaria del Consejo de Montero Desarrollos estaba programada, e Isabel tenía planes que cambiarían para siempre el destino de todos los involucrados. La sala de juntas de Montero Desarrollos hervía con murmullos en la mañana de la asamblea extraordinaria.
Los principales accionistas ocupaban sus asientos habituales, mientras Isabel, impecable en un traje negro, organizaba una serie de documentos sobre la mesa. Eduardo observaba los movimientos de su esposa con aprensión creciente. «Señoras y señores», comenzó Isabel, su voz clara y controlada resonando por la sala. «Convoqué esta reunión para discutir algunas irregularidades que encontré en nuestras cuentas corporativas». Sus ojos encontraron los de Eduardo por un breve momento antes de continuar, y para proponer una reestructuración en la dirección ejecutiva. En el mismo horario, Lupita enfrentaba otra entrevista de trabajo, esta vez en una empresa de recursos humanos. La blusa holgada ya no conseguía disimular completamente su vientre de casi 3 meses. «Su currículum es interesante», comentó la entrevistadora, «pero necesitamos a alguien que pueda comprometerse a largo plazo». De vuelta a la sala de juntas, Isabel presentaba gráficos y planillas detalladas. «En los últimos meses, identificamos transferencias cuestionables utilizando recursos de la empresa». Carlos Medina, sentado cerca de Eduardo, se removía incómodamente en su silla. Él sabía que aquellas transacciones habían sido hechas para ayudar a Lupita. Ana Sofía, presente como consultora jurídica, observaba a su amiga con admiración. Isabel conducía la reunión con maestría, exponiendo hechos sin jamás mencionar la verdadera razón detrás de su investigación. Era una jugada de ajedrez perfectamente ejecutada. «Propongo una auditoría externa completa», continuó Isabel, «y durante este periodo sugiero un alejamiento temporal de la actual presidencia». La sala explotó en murmullos. Eduardo se levantó abruptamente, pero una mirada de Carlos Medina lo hizo reconsiderar cualquier manifestación. En el consultorio médico, Lupita recibía noticias preocupantes sobre su presión arterial. «Necesitamos monitorear de cerca», explicaba la doctora. «Los embarazos de riesgo exigen cuidados especiales». El término embarazo de riesgo resonó en su mente, aumentando su ansiedad sobre el futuro. En Montero Desarrollos, la votación para el alejamiento temporal de Eduardo fue aprobada por mayoría. Isabel asumiría interinamente la presidencia hasta la conclusión de la auditoría. Al final de la reunión, ella se acercó a su esposo. «No es personal, son solo negocios». «¿Solo negocios?», cuestionó Eduardo, su voz temblando de rabia contenida. «Estás destruyendo todo lo que construimos juntos». Isabel acomodó su carpeta antes de responder. «No, querido. Tú comenzaste esta destrucción cuando decidiste construir una familia paralela». Lupita recibía una llamada de María mientras dejaba el consultorio. «Conseguí un trabajo para ti», anunció su hermana. «Es en la recepción de un hotel. El sueldo no es mucho, pero tienen seguro médico». Era menos de la mitad de lo que ganaba en la mansión Montero, pero en aquel momento cualquier oportunidad era bienvenida. En la oficina de Ana Sofía, Carlos Medina aparecía sin aviso previo. «Necesitamos encontrar una solución que proteja a todos», argumentó él, «incluso al niño que está por nacer». Ana Sofía lo observó con interés. «¿Por qué te importa tanto esto?». De vuelta a la mansión, Isabel entraba en el vestidor que compartía con Eduardo. Comenzó a separar la ropa de él en pilas organizadas. No era una expulsión, explicaría después, solo una redefinición de espacios. En su cabeza, números y estrategias se mezclaban con memorias y sueños deshechos. Eduardo, refugiado en un hotel de lujo, recibía mensajes constantes de Lupita sobre su situación médica. La culpa lo consumía, junto con la rabia hacia sí mismo por haber puesto tantas vidas en desorden. Tomó el teléfono y llamó a Carlos Medina. «Necesito que prepares algunos documentos. Voy a transferir parte de mis acciones». En el pequeño departamento que compartía con María, Lupita organizaba sus nuevos uniformes para el trabajo en el hotel. Sus manos acariciaban su vientre mientras conversaba con el bebé. «Lo vamos a lograr, mi amor. De alguna manera lo vamos a lograr». Isabel permanecía en su despacho en la mansión hasta tarde en la noche, revisando documentos antiguos del inicio de Montero Desarrollos. Encontró el acta constitutiva original, donde su nombre y el de Eduardo aparecían lado a lado, jóvenes emprendedores enamorados con sueños ambiciosos. La noche avanzaba sobre Ciudad de México, y en diferentes puntos de la ciudad, decisiones importantes eran tomadas.
Isabel planeaba su primera semana como presidenta interina. Eduardo se preparaba para renunciar a parte de su fortuna. Lupita enfrentaba la perspectiva de un nuevo empleo mientras lidiaba con un embarazo de riesgo. Y entre bastidores, Carlos Medina y Ana Sofía articulaban un acuerdo que podría cambiar el rumbo de aquella historia. La primera plana del periódico El Financiero estampaba el titular que Isabel tanto temía. Crisis en Montero Desarrollos. Presidente es alejado en medio de investigaciones. Sentada en su nuevo despacho en la presidencia, ella observaba la ciudad a través de los ventanales panorámicos, mientras asesores de prensa intentaban controlar los daños. Las acciones cayeron 12% desde la apertura de la bolsa, informó Carlos Medina, entrando a la oficina con una serie de reportes. Los inversionistas están nerviosos. Isabel mantuvo su postura serena, años de experiencia en gestión de crisis evidentes en su respuesta. Déjalos nerviosos. A veces es necesario perder algo para ganar mucho más. En el hotel donde ahora trabajaba, Lupita enfrentaba su primer día como recepcionista. El uniforme ajustado apenas disimulaba su embarazo, y las miradas curiosas de los colegas la seguían por los pasillos. Durante su pausa para el almuerzo, encontró una revista de negocios con la foto de Eduardo en la portada. Su corazón se encogió. Eduardo, hospedado en su penthouse en Polanco, recibía la visita de su abogado personal. Ella tiene un caso sólido, advirtió el profesional. Las transferencias financieras pueden ser interpretadas como uso indebido de recursos corporativos. El empresario alejado se sirvió un vaso de agua, deseando que fuera algo más fuerte. En la Fundación Montero, Ana Sofía presidía una reunión de emergencia. Necesitamos mantener los proyectos funcionando normalmente, instruía ella. La crisis en la empresa no puede afectar a las familias que dependen de nosotros. Su teléfono vibró con un mensaje de Isabel. Te necesito aquí. Ahora. Los periodistas no dejan de llamar, informó la secretaria de Isabel, entrando apresuradamente a la oficina. Y hay más. Se filtró la información sobre el embarazo de la exama de llaves. Isabel cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado hasta allí. En el hotel, Lupita fue llamada a la oficina de la gerencia. Señorita Flores, acabamos de recibir algunas llamadas cuestionando su historial, comenzó la gerente, visiblemente incómoda. Creo que necesitamos reevaluar su posición aquí. Una puerta más cerrándose, un sueño más derrumbándose. María encontró a su hermana llorando en el baño del departamento que compartían. Me despidieron, sollozó Lupita. Dijeron que no quieren escándalos. María la abrazó sintiendo el vientre de su hermana menor entre ellas. Vamos a pensar en algo, prometió, aunque no sabía exactamente cómo. En Montero Desarrollos, Isabel se reunía con Ana Sofía y Carlos Medina. Necesitamos una solución definitiva, declaró. Algo que proteja a la empresa, preserve nuestra reputación y... Ella vaciló por un momento. Garantice el futuro de ese niño. Carlos Medina se aclaró la garganta, incómodo. Tengo una propuesta, comenzó. Eduardo está dispuesto a transferir 30% de sus acciones a un fideicomiso a nombre del bebé. Isabel levantó una ceja interesada. Continúa. En el consultorio médico, Lupita recibía más noticias preocupantes. Tu presión continúa inestable, explicaba la doctora. Necesitamos considerar la posibilidad de reposo absoluto. La joven contuvo las lágrimas. ¿Cómo podría mantenerse en reposo sin trabajo, sin ingresos? Eduardo recibió una llamada inesperada de Ana Sofía. Ella quiere hablar, informó la abogada, pero tiene condiciones. El empresario alejado se sentó en su sillón, preparándose para lo que vendría. Te escucho. Isabel dejó la oficina más temprano aquel día, conduciendo su propio auto por primera vez en años. Se detuvo frente a una tienda de artículos para bebé, observando los pequeños mamelucos en el escaparate. Recordó los que aún guardaba en casa, amarillentos por el tiempo y las lágrimas no derramadas. En el pequeño departamento de las hermanas Flores, Lupita recibía una visita sorpresa. Carlos Medina. Vengo en nombre de la empresa, explicó él. Tenemos una propuesta para ti. María observaba todo desde la cocina, desconfiada de las intenciones del ejecutivo.
La noche caía sobre Ciudad de México cuando Isabel finalmente regresó a la mansión. Encontró a Eduardo, esperándola en la sala de estar. «Necesitamos hablar», dijo él, su voz más suave que en los últimos días. Isabel asintió, sentándose en el sofá que habían compartido por tantos años. «Nunca quise lastimarte», comenzó Eduardo. Isabel lo interrumpió con un gesto. «No se trata de dolor ahora, se trata de responsabilidad, de hacer lo correcto». Ella abrió su portafolio, sacando algunos documentos. «Tengo una propuesta». La madrugada avanzaba y en diferentes puntos de la ciudad, decisiones importantes eran tomadas. Lupita, en su habitación, leía y releía la propuesta que Carlos Medina había dejado. Isabel y Eduardo, en la mansión, discutían los términos de un acuerdo que cambiaría para siempre sus vidas. Y en algún lugar entre el cielo y la tierra, un pequeño corazón latía, ajeno a las tempestades que su existencia había desencadenado. El día siguiente prometía ser decisivo. Una rueda de prensa estaba programada y el futuro de Montero Desarrollos, así como el de todos los involucrados, dependería de las próximas horas. La tormenta estaba lejos de terminar, pero tal vez, solo tal vez, un arco iris comenzaba a formarse en el horizonte. El auditorio de Montero Desarrollos estaba repleto de periodistas aquella mañana. Isabel y Eduardo, sentados lado a lado por primera vez en semanas, se preparaban para la rueda de prensa. Ana Sofía, junto a ellos, revisaba una última vez el comunicado oficial. «Buenos días a todos», comenzó Isabel, su voz firme resonando por los micrófonos. «Convocamos esta rueda de prensa para aclarar los recientes acontecimientos y anunciar cambios significativos en la estructura de nuestra empresa». Bajo la mesa, sus manos temblaban levemente, pero su rostro mantenía la serenidad característica. En su departamento, Lupita veía la transmisión en vivo por su laptop, con María a su lado. La propuesta que Carlos Medina había presentado el día anterior aún pesaba en sus manos. Un acuerdo que garantizaría su futuro y el del bebé, pero con condiciones específicas que la hacían cuestionar sus elecciones. «Montero Desarrollos pasará por una reestructuración», continuó Isabel. «El señor Eduardo Montero se alejará temporalmente de la presidencia ejecutiva para asumir la presidencia del Consejo. Yo permaneceré como CEO, garantizando la continuidad de nuestra visión empresarial». Los flashes de las cámaras iluminaban el rostro de Eduardo, que mantenía una expresión solemne. A su lado, Carlos Medina observaba las reacciones de los periodistas, listo para intervenir si fuera necesario. La parte más delicada del anuncio estaba por venir. «Además», prosiguió Isabel, sorprendiendo a todos con su siguiente declaración, «anunciamos la creación de la Fundación Nuevo Amanecer, un proyecto independiente enfocado en el apoyo a madres solteras y sus hijos. La fundación será financiada por un fondo especial, constituido por parte de las acciones de Montero Desarrollos». En el departamento, Lupita llevó las manos a su boca, sorprendida. María apretó su hombro en apoyo, entendiendo finalmente el alcance de la propuesta que habían recibido. El acuerdo no era solo sobre dinero, era sobre dignidad y futuro. «¿La señora está confirmando los rumores sobre una crisis familiar?», preguntó un periodista. Isabel mantuvo su mirada firme. «Estamos confirmando nuestro compromiso con la responsabilidad social y con la transparencia en nuestras acciones, tanto empresariales como personales». Entre bastidores de la rueda de prensa, Ana Sofía coordinaba el equipo jurídico que finalizaba los últimos detalles del acuerdo. El documento establecía no solo la nueva estructura empresarial, sino también las bases para un arreglo familiar complejo y único. «¿Y qué hay de la ex empleada?», insistió otro reportero. Fue Eduardo quien respondió esta vez. «Todas las partes involucradas están protegidas por acuerdos de confidencialidad. Nuestra prioridad es garantizar el bienestar de todos los involucrados». Lupita apagó la laptop, acariciando su vientre ya visible. El bebé se movió, como si respondiera al toque. La propuesta sobre su mesa incluía no solo apoyo financiero, sino también un cargo en la nueva fundación, una posición que le permitiría ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Después de la rueda de prensa, Isabel se retiró a su oficina. Encontró sobre su escritorio un sobre que no estaba allí antes.
Dentro, una única foto. Ella y Eduardo el día de la inauguración de la primera Montero Desarrollos, jóvenes y sonrientes. Detrás de la foto un mensaje simple: siempre admiré tu fortaleza. Al final de aquella tarde, una reunión privada se llevaba a cabo en la mansión Montero. Isabel, Eduardo, Lupita, Ana Sofía y Carlos Medina finalizaban los términos del acuerdo que cambiaría sus vidas. El documento establecía no solo cuestiones financieras, sino también directrices para el futuro. «El niño tendrá todo lo que necesite», garantizó Isabel, sorprendiendo a todos con su serenidad, «pero lo haremos de la manera correcta, con dignidad y respeto por todos los involucrados». Lupita, sentada al lado de su hermana, firmó los documentos con manos temblorosas. El acuerdo garantizaba no solo su futuro financiero, sino también su participación activa en la nueva fundación, transformando su experiencia personal en algo más grande que ella misma. La noche caía sobre Ciudad de México cuando la reunión terminó. Isabel permaneció en la sala, observando la ciudad a través de las ventanas de la mansión. Eduardo se acercó vacilante. «Eres extraordinaria», dijo él, su voz cargada de admiración y arrepentimiento. «No lo hago por ti», respondió Isabel, sin desviar la mirada de la ciudad. «Lo hago porque es lo correcto, porque tal vez, de alguna manera, todo este sufrimiento pueda transformarse en algo más grande que nosotros mismos». En su departamento, Lupita se preparaba para dormir, su mente procesando los eventos del día. La nueva fundación, su futuro papel, la posibilidad de transformar su historia en esperanza para otras mujeres. Todo parecía un sueño distante que comenzaba a tomar forma. El día siguiente traería nuevos desafíos. La prensa continuaría especulando, los accionistas necesitarían ser tranquilizados y una nueva estructura familiar necesitaría ser construida. Pero por primera vez en semanas, todos dormirían con la sensación de que tal vez existía un camino posible a través de la tormenta. La sede de la Fundación Nuevo Amanecer ocupaba un piso entero de un edificio comercial en Reforma. Isabel supervisaba personalmente la instalación de los muebles y equipos, cada detalle pensado para acoger a mujeres en situación de vulnerabilidad. El espacio, luminoso y acogedor, reflejaba su nueva visión de propósito. Lupita, ahora en el 6º mes de gestación, participaba en las reuniones de planeación de la fundación a través de videoconferencia. Su reposo obligatorio no le impedía contribuir con ideas y sugerencias basadas en su propia experiencia. «Necesitamos un espacio para guardería», argumentaba ella. «Muchas madres no tienen con quién dejar a sus hijos durante los cursos de capacitación». En Montero Desarrollos, Eduardo se adaptaba a su nueva posición en el consejo. Las mañanas que antes pasaba en reuniones ejecutivas, ahora eran dedicadas a decisiones estratégicas de largo plazo. En su escritorio, una foto del último ultrasonido le recordaba constantemente los cambios en su vida. Los números del segundo trimestre superaron las expectativas, informaba Carlos Medina durante una reunión del consejo. La transparencia en la gestión de la crisis fortaleció nuestra credibilidad en el mercado. Isabel, presidiendo la reunión, se permitió una discreta sonrisa de satisfacción. En el departamento de las hermanas Flores, María ayudaba a Lupita a organizar el cuarto del bebé. Las paredes fueron pintadas en tonos suaves de verde, una elección neutral que reflejaba la serenidad que Lupita buscaba en su nueva vida. «Todavía no puedo creer que todo cambió tanto en tan poco tiempo», comentó ella, doblando pequeñas ropas recién llegadas. Isabel dedicaba sus tardes a la fundación, transformando su dolor en acción positiva. El proyecto piloto incluiría cursos de capacitación, apoyo psicológico y asistencia legal para madres solteras. «Queremos crear un ciclo de empoderamiento», explicaba ella durante una entrevista para una revista especializada en responsabilidad social. «¿Cómo lo logras?», preguntó Ana Sofía durante un café. «¿Transformar toda esta situación en algo tan significativo?». Isabel hizo una pausa antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Aprendí que algunas veces necesitamos perder algo para encontrar nuestra verdadera misión». En el consultorio médico, Lupita recibía noticias alentadoras sobre su embarazo.
La presión está controlada, informaba la doctora. El reposo y la reducción del estrés hicieron diferencia. Afuera, Eduardo esperaba ansioso por noticias, respetando el espacio que Lupita había solicitado. La mansión Montero pasó por transformaciones sutiles pero significativas. Isabel convirtió la antigua habitación del bebé en un despacho personal, donde frecuentemente trabajaba en los proyectos de la fundación hasta tarde en la noche. Las fotografías en las paredes fueron reemplazadas por arte contemporáneo, simbolizando un nuevo comienzo. Necesitamos discutir los términos de la custodia compartida, recordó Ana Sofía durante una reunión con la pareja Montero. Isabel sorprendió a todos con su respuesta. Quiero participar activamente en la vida de ese niño, no como una obligación, sino como una elección. Lupita inició un curso en línea de gestión social, preparándose para su futuro papel en la fundación. Serás más que una beneficiaria, explicó Isabel durante una videollamada. Serás parte fundamental del equipo, aportando tu perspectiva única a nuestros proyectos. Las semanas pasaban y una nueva rutina se establecía. Eduardo visitaba a Lupita regularmente, siempre acompañado por una trabajadora social de la fundación, una condición establecida en el acuerdo que todos habían aceptado. Las conversaciones, antes tensas, comenzaban a fluir con más naturalidad. Isabel encontró en su trabajo en la fundación una satisfacción que hacía mucho no sentía. Cada historia de éxito, cada mujer que conseguía reconstruir su vida, traía un significado especial para su propia jornada de superación. A veces pienso que el destino tiene un sentido del humor peculiar, comentó ella con Ana Sofía durante una cena. Pasé años soñando con ser madre y ahora voy a participar en la vida de un niño de una forma que nunca imaginé. Al final de aquel mes, la Fundación Nuevo Amanecer realizó su primer evento oficial, un taller sobre emprendimiento femenino. Lupita participó virtualmente, compartiendo su experiencia y planes futuros. Su vientre prominente y su sonrisa serena transmitían una confianza que pocos meses antes parecía imposible. La noche caía sobre Ciudad de México y en diferentes puntos de la ciudad, 4 personas reflexionaban sobre sus transformaciones. Isabel, en su nuevo despacho, finalizaba proyectos que darían esperanza a otras mujeres. Eduardo, en su penthouse, estudiaba libros sobre paternidad responsable. Lupita, en su habitación cuidadosamente decorada, conversaba con el bebé sobre el futuro, y Ana Sofía, en su departamento, redactaba los últimos detalles de un acuerdo que se había transformado en mucho más que un documento legal. El 8º mes de embarazo llegó con una urgencia inesperada. Lupita fue internada de emergencia en el Hospital Ángeles después de presentar señales de preeclampsia. La noticia corrió rápidamente, movilizando a todos los involucrados. Isabel, que estaba en una reunión en la fundación, fue la primera en llegar al hospital. Necesitamos monitorearla constantemente, explicaba el médico de guardia. Las próximas 48 horas serán cruciales. En el pasillo del hospital, Eduardo caminaba de un lado a otro, mientras María permanecía al lado de su hermana en la habitación. Isabel asumió naturalmente el control de la situación, coordinando equipos médicos y garantizando la mejor atención posible. Nunca imaginé que estarías aquí, susurró Lupita a Isabel durante una visita. Mucho menos sosteniendo mi mano. Isabel ajustó la almohada de la joven con cuidado maternal. Algunas veces la vida nos sorprende con las lecciones más inesperadas, respondió ella, su voz suave. En la Fundación Nuevo Amanecer, Ana Sofía coordinaba los preparativos para la inauguración oficial, prevista para el mes siguiente. Las paredes ya exhibían fotografías de mujeres sonrientes, historias de superación que servirían de inspiración para futuras beneficiarias. Un espacio especial había sido reservado para la foto de Lupita, que sería la primera directora de proyectos especiales de la institución. La guardería está lista, informó Carlos Medina, mostrando fotos del espacio colorido y acogedor que había sido instalado en la fundación. Las madres podrán traer a sus bebés durante los cursos y reuniones. Isabel aprobó con un gesto, reconociendo en las pequeñas conquistas el inicio de una transformación mayor. En la habitación del hospital, Lupita recibía la visita del terapeuta de la fundación.
Las sesiones de acompañamiento psicológico, iniciadas después del acuerdo, se habían convertido en un puerto seguro en su jornada. «Te has transformado en un símbolo de esperanza para otras mujeres», comentó el profesional, observando cómo Lupita acariciaba su vientre prominente. Eduardo, en sus momentos de visita, traía libros sobre paternidad y desarrollo infantil. «Quiero hacer las cosas diferentes esta vez», confió él a Lupita durante una tarde tranquila. «Quiero ser un padre presente, consciente». El arrepentimiento en su voz era genuino, así como su compromiso con el cambio. Isabel pasó a dormir en el hospital, transformando una pequeña sala de espera en su oficina temporal. Entre reuniones virtuales y decisiones empresariales, encontraba tiempo para conversar con otras embarazadas internadas, recolectando historias e ideas para futuros proyectos de la fundación. «No tenías que hacer todo esto», dijo Eduardo una noche, encontrando a Isabel en la cafetería del hospital. Ella lo miró largamente antes de responder. «No lo hago por obligación. Lo hago porque finalmente entendí mi propósito en esta historia». Las complicaciones del embarazo trajeron a todos más cerca. María observaba, admirada, cómo su hermana menor se había convertido en el centro de una red de apoyo improbable. «Es extraño», comentó ella con Ana Sofía, «cómo a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de problemas». En la mañana del 10º día de internación, Lupita despertó con contracciones. El monitor fetal indicaba que el bebé estaba bajo estrés y el equipo médico decidió realizar una cesárea de emergencia. La noticia se esparció rápidamente entre los involucrados, que se reunieron en el hospital. «Quiero que Isabel entre conmigo», declaró Lupita, sorprendiendo a todos. Además de María, claro. Eduardo, aunque inicialmente decepcionado, comprendió la elección. Isabel, emocionada, aceptó la invitación con lágrimas en los ojos. En el quirófano, mientras los médicos se preparaban, Lupita sostuvo las manos de Isabel y María. «Somos una familia diferente», murmuró ella, «pero somos una familia». Isabel apretó su mano en respuesta, sintiendo por primera vez el verdadero significado de aquella jornada. Afuera, Eduardo esperaba con Carlos Medina y Ana Sofía. Las paredes blancas del hospital testimoniaban silenciosamente la transformación de sus vidas. En algunas horas, una nueva vida llegaría al mundo, trayendo consigo no solo esperanza, sino también la prueba de que el amor puede asumir formas inesperadas. La noche caía sobre Ciudad de México, cuando las primeras señales del parto comenzaron. En el quirófano, un equipo de especialistas se preparaba para traer al mundo a un niño que, sin saberlo, ya había transformado tantas vidas. Isabel, María y Lupita esperaban el momento, unidas por circunstancias que ninguna de ellas podría haber previsto. El quirófano del Hospital Ángeles estaba en absoluto silencio cuando el primer llanto resonó por la sala. «Es una niña», anunció el médico levantando a la bebé para que Lupita pudiera verla. Isabel y María, aún vestidas con las batas quirúrgicas, no podían contener las lágrimas. «Jimena», susurró Lupita, recordando el nombre que había elegido meses antes. Jimena Flores Montero. El apellido doble había sido una decisión conjunta, simbolizando la unión improbable de dos familias que el destino había entrelazado. En el pasillo, Eduardo recibió la noticia con una mezcla de alegría y aprensión. Carlos Medina colocó la mano en su hombro ofreciendo apoyo silencioso. Ana Sofía ya providenciaba los documentos necesarios para el registro de la pequeña Jimena, asegurando que todos los acuerdos legales fueran respetados desde el primer momento. «Es perfecta», dijo Isabel, observando a las enfermeras realizar los primeros cuidados con la recién nacida. Jimena tenía los ojos oscuros como los de su madre y rasgos delicados que recordaban vagamente a los Montero. 3 kilos y 200 gramos de puro milagro, completó la pediatra. En las horas que siguieron, una coreografía cuidadosamente planeada se desarrolló. Lupita fue transferida a una suite especial, donde María se instaló como acompañante principal. Isabel coordinó a distancia los últimos preparativos de la habitación del bebé en el departamento de las hermanas Flores, mientras Eduardo conocía a su hija por primera vez. «Tiene tu nariz», comentó Lupita, observando padre e hija conocerse. Eduardo, sosteniendo a Jimena con manos temblorosas, solo asintió.
Las palabras parecían insuficientes para expresar la magnitud de aquel momento. Isabel encontró un momento de privacidad en la capilla del hospital. No era una mujer particularmente religiosa, pero sentía necesidad de agradecer. Su vida había tomado un rumbo completamente diferente del que había planeado, y de alguna manera, esto parecía absolutamente correcto. «¿Cómo estás?», preguntó Ana Sofía encontrando a su amiga allí. Isabel sonrió, una sonrisa genuina que hacía mucho no exhibía. «En paz», respondió simplemente. «Por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente en paz». En la habitación, Jimena recibía sus primeras visitas. Carlos Medina trajo un oso de peluche más grande que la propia bebé, haciendo reír a todos. El equipo de la Fundación Nuevo Amanecer envió un arreglo de flores con una tarjeta especial. «Para nuestra primera inspiración. ¿Ya pensaron en el bautizo?», preguntó María mientras ayudaba a Lupita con la primera lactancia. La pregunta flotó en el aire por un momento, hasta que Isabel, que acababa de entrar en la habitación, respondió: «¿Qué tal si lo realizamos en la capilla de la Fundación cuando sea inaugurada?». La sugerencia fue recibida con aprobación general. La idea de unir los dos momentos, el bautizo de Jimena y la inauguración oficial de la Fundación Nuevo Amanecer, parecía apropiada. Después de todo, ambos representaban nuevos comienzos. Durante la noche, mientras Lupita descansaba, Isabel y Eduardo se encontraron en el área de espera del hospital. «Gracias», dijo él, rompiendo un silencio de horas, «por transformar nuestro mayor error en algo tan significativo». Isabel lo observó por un momento antes de responder. «No existen errores, Eduardo. Solo lecciones que necesitábamos aprender». Jimena pasó su primera noche alternando entre el cunero y los brazos de su madre. Lupita, exhausta pero feliz, recibía ayuda constante de María y del equipo de enfermería. En el pasillo, un relevo silencioso se estableció. Isabel, Eduardo e incluso Carlos Medina hacían turnos, asegurando que todo marchara bien. En la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana del hospital, encontraron una escena inusual. Isabel, sentada en un sillón, mecía a Jimena mientras Lupita dormía. La pequeña agarraba con fuerza el dedo de la mujer que, técnicamente, no era nada suyo, pero que el destino había transformado en una especie única de familia. «Vas a tener tantas historias que contar», susurraba Isabel a la bebé, «sobre cómo el amor puede ser más grande que nuestros planes, sobre cómo la vida a veces necesita quebrarnos para reconstruirnos más fuertes». El día comenzaba a despertar en Ciudad de México, trayendo consigo promesas de nuevos desafíos y descubrimientos. En la Fundación Nuevo Amanecer, una sala especial esperaba a su primera ocupante, una bebé que, sin saberlo, había inspirado un proyecto que cambiaría la vida de muchas otras mujeres. 6 meses después del nacimiento de Jimena, la Fundación Nuevo Amanecer abría oficialmente sus puertas. El edificio en Reforma estaba decorado con listones blancos y azules, los mismos colores elegidos para el bautizo de Jimena, que ocurriría después de la ceremonia de inauguración. Isabel, elegante en un conjunto azul claro, conducía a los invitados por el espacio. «Cada sala fue pensada para acoger diferentes necesidades», explicaba ella, mostrando las áreas de capacitación profesional, la guardería modelo y las salas de atención psicológica. Sus ojos brillaban con un propósito renovado. Lupita, ahora directora de proyectos especiales de la Fundación, cargaba a Jimena en sus brazos mientras presentaba su historia a un grupo de periodistas. La bebé, vestida de blanco para su bautizo, sonreía a todos, ajena a su importancia en aquella historia. «No somos solo una institución de apoyo», declaró Lupita durante su discurso de inauguración. «Somos una prueba viviente de que los mayores desafíos pueden transformarse en las mayores bendiciones». Su voz, antes tímida, ahora cargaba la confianza de quien encontró su verdadero propósito. Eduardo observaba todo con una mezcla de orgullo y humildad. Su papel como presidente del Consejo de Montero Desarrollos se había expandido para incluir la supervisión de los proyectos sociales del grupo. «A veces necesitamos perdernos para encontrarnos», confió a Carlos Medina durante la ceremonia. El bautizo de Jimena reunió a una familia poco convencional en la capilla de la Fundación.
Isabel y María fueron elegidas como madrinas, una decisión que simbolizaba la unión única que se había formado entre ellas. El sacerdote, durante la ceremonia, habló sobre cómo el amor verdadero trasciende las convenciones tradicionales. Jimena es nuestra pequeña embajadora, bromeó Ana Sofía durante la recepción. La prueba viviente de que no existen errores cuando el resultado es amor. La bebé, pasando de brazo en brazo, parecía bendecir a cada persona presente con su sonrisa sin dientes. Montero Desarrollos florecía bajo el liderazgo compartido de Isabel y Eduardo. El modelo de gestión que desarrollaron, priorizando la transparencia y responsabilidad social, se había convertido en caso de estudio en escuelas de negocios. La crisis que casi destruye la empresa se había transformado en su mayor fortaleza. Lupita se estableció como una líder natural en la fundación. Su programa de mentoría para madres solteras se convirtió en referencia nacional, atrayendo atención y apoyo de otras organizaciones. Cada historia que transformamos es un pedazo de mi propia historia sanando, explicaba ella en sus conferencias. Isabel encontró en la fundación un propósito mayor que sus sueños originales de maternidad. Su relación con Jimena se desarrolló de forma natural y profunda, creando un vínculo único que trascendía etiquetas convencionales. Algunas veces, el destino sabe mejor que nosotros lo que nuestros corazones necesitan, reflexionaba ella. María, que inicialmente había dudado en involucrarse con la fundación, acabó coordinando el programa de apoyo familiar, usando su experiencia como hermana y tía para ayudar a otras familias a navegar por situaciones complejas. Al final de aquel día especial, mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, la familia improvisada se reunió para una foto. Jimena, en brazos de Lupita, estaba rodeada por Isabel, Eduardo, María, Ana Sofía y Carlos Medina. La imagen capturaba no solo personas, sino un viaje completo de transformación. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaríamos todos aquí hoy, celebrando juntos, jamás lo habría creído, comentó Lupita, acomodando a Jimena en sus brazos. Isabel sonrió, tocando suavemente la mano de la bebé. La vida tiene una sabiduría que a veces se nos escapa, respondió ella. El truco es confiar en el proceso. Eduardo, observando la escena, se dio cuenta de que su mayor logro no estaba en los edificios que construyó o en el imperio empresarial que levantó, sino en la familia única que se formó a partir de sus errores y aciertos. Jimena nos enseñó más sobre amor y perdón en 6 meses de lo que aprendimos en todas nuestras vidas, reflexionó él. La noche caía sobre la ciudad cuando los últimos invitados se despidieron. La Fundación Nuevo Amanecer estaba oficialmente inaugurada, lista para comenzar su misión de transformar otras historias. Jimena se durmió en los brazos de Lupita, mientras Isabel finalizaba los últimos detalles del día. El futuro se desplegaba ante ellos como un libro con páginas en blanco, listo para ser llenado con nuevas historias de superación y amor. La pequeña Jimena, en su sueño inocente, había logrado lo que parecía imposible: transformar una historia de dolor en un cuento de esperanza y redención. Y así, bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, una nueva familia, unida no por la sangre, sino por el amor y la elección consciente de hacer el bien, celebraba no solo un final, sino un nuevo comienzo. Porque a veces, las historias más hermosas son aquellas que comienzan después de que pensamos que todo estaba perdido.